Sandra Isabel Domene es su apellido, fue presa. La llevaron presa por auxiliar a un motociclista. Más o menos la historia es así. En camino a 60 cuadras había una persona caída y Sandra va a auxiliarlo, se produce allí un intercambio. Ella pasaba en su auto, se produce un intercambio de palabras con la policía y terminó presa. Bueno, vamos a conocer la historia de su protagonista. ¿Cómo te va, Sandra? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo fue? A ver, contanos en detalle. Salgo a las 17 horas de mi trabajo, que soy docente en el Complejo Esperanza. Cuando empalmo el camino 60 cuadras, en el kilómetro 13, encuentro a un motociclista que estaba tirado en medio de la ruta, y había como unas 20 a 30 personas en realidad parados al costado de la ruta mirando cómo estaba tirado. Me hicieron desviar, agarrar la banquina y me paro porque decían, estaba solo el hombre en la ruta tirado. Estaba muy golpeado. Demasiado, gravísimo, la verdad se notaba, se percibía que era un estado gravísimo. Sin ser médico uno tenía traumatismo de cráneo, o sea, tenía toda la pierna ensangrentada, lleno de moscas, estaba todo el cuerpo lleno de moscas porque... Es decir, hacía tiempo que estaba... hacía 1 hora y 10 minutos. 1 hora que estaba tirado en la calle. Sí, la gente manifestó de que ya hacía 1 hora que habían llamado a la policía y que no hacían nada. Obviamente gente muy humilde, porque es una zona de gente muy humilde, la mayoría analfabeta. Cuando llamo a la policía le digo de que no podía ser que tardaran tanto porque la persona estaba en grave estado. Me manifiestan de que que ya llegaba el móvil, pero que cortar y que llamar al 107. Cuando llamo al 107, el operador me dice de que el ejido municipal llega hasta el kilómetro 10 y que ahí no hay cobertura del 107, para lo cual cuando llegara el móvil tenía que llamar a ECO. Cuando llega el móvil me dice la ambulancia, yo lo increpo, le digo que no podía ser que para auxiliar a alguien tardaran 1 hora y media, cuando todos los días transito, hago ese camino de Córdoba y en 15 minutos puedo llegar, por lo menos de circunvalación. Me dice que ya venía en camino la ambulancia y le pregunto bajo qué código solicita la ambulancia. Me dice código rojo, código de extrema urgencia, pero le pregunto esto porque yo sabía que la ambulancia no iba a ir. Entonces digo, me estás tomando el pelo, le digo, porque acabo de llamar al 107 y me dice, no, la central ya mandó a la ambulancia. Vuelvo a llamar al 107 y le paso mi teléfono para que el policía escuche que el 107 no iba a llegar. Entonces me dice, mire, yo tengo que esperar órdenes de la central y si la central no me manifiesta yo no puedo guiarme por usted. Que está bien lo que él dice, pero en un estado de urgencia tampoco podemos estar esperando todo esto. La persona seguía tirada. Seguía tirada y ya es como que empezó a convulsionar porque vomitaba sangre. Ya es como que yo la verdad pensé que se había muerto porque es como que tiró el cuello hacia el costado, ya llega un móvil de Losada, porque es como que se juntan ambas jurisdicciones, y el de Losada le digo llame a ECO porque el 107 me manifestó que usted tiene que llamar a ECO, y el de Losada me dice que no, que ECO estaba fuera de servicio. Más aún, o sea, en esa ruta no hay cobertura, por ahí transitamos docentes, personal de la CENAF, menores judicializados y no hay cobertura. Es decir que el accidente se produjo en un hueco donde nadie se hace responsable de nada. Nadie se hace cargo de nada. ¿Había chocado el muchacho con alguien o se había caído solo? Se había caído solo, lo que me manifiestan los vecinos, porque yo llego 1 hora después. Cuando llega el tercer móvil de Losada, yo estaba parada ya espantando las moscas porque fui la única que me acerqué al herido. Se acerca uno de los policías, mira el escándalo que haces. Dice, esta es la lacra, esta lacra me pegó un balazo hace 2 años, me dio 2 balazos en la pierna, es el Pingote Sánchez, por mí que se muera como una rata. Esas fueron las palabras. Dijo el policía. El policía que hace 2 años, ahí me enteró que era una persona delincuente, claro, por los dichos del policía, con antecedentes. Sí. Es como que me empecé a dar cuenta por qué demoraba la ambulancia. Frente a esto le digo qué iban a hacer y ya habían llegado 5 móviles, 10 policías y ninguno hacía nada. Empecé a gritar que me dieran una puerta, que yo lo cargaba en mi auto, que yo asumía la responsabilidad, entonces me dice un oficial, usted córrase porque yo estoy a cargo del operativo. Le dije que yo lo iba a superar a él porque yo asumía la responsabilidad porque lo querían dejar morir ellos y que era abandono de persona y que yo iba a ser cómplice de ese delito, entonces que yo lo cargaba en mi auto, que me tomara los datos
encontré una puerta en medio del campo, con unos peones lo trajimos y le dije que me lo cargaran, que lo subí, que corrí mi auto, lo puse para levantarlo. Y en ese momento el primer móvil que llega me dice, señora, yo lo voy a trasladar. Que fue el que lo levantó, sí. Junto con 2 personas lo hicimos, buscamos un cartón para hacerle como cuello ortopédico, otra persona nos prestó una piola, y el único que era el encargado de la patrulla, la primera patrulla que llega, es la que lo carga, se ensangrentó las manos, porque tampoco tienen nada, tenían nada. Lo cargaron, entonces le pido al oficial que me termina deteniendo, le digo, ¿por qué no vas adelante abriendo camino? Le digo, porque la persona está grave. Y me vuelve a pedir los datos. Yo ya le había dado al primer policía mis datos, todos mis datos, al segundo policía que termina siendo el sumariante que me abre la causa en Losada, y cuando él me pide, le digo, vos recién llegás, ¿me pedís los datos en calidad de qué? Primero dame tus datos, le digo. Después, ¿por qué me pedís los datos? Yo no he sido testigo, yo no he sido partícipe del accidente, ya he dado mis datos a quien correspondía, pedíselos a tus compañeros. ¿O insultaste en algún momento a algún oficial, a alguna gente? Jamás, lo único que sí le dije que eran unos atorrantes. Le dije, son unos ineptos, ineficientes, porque el operativo lo terminé haciendo yo. ¿Y el sumario? ¿Por qué te lo abren? ¿Por qué causa? ¿Estuviste detenida? Yo me meto al auto y me quita la llave, me golpea, tengo un moretón acá y tengo otro en la pierna. ¿Cómo te golpea? ¿Ese moretón ahí de la mano? Y porque se me metió al auto, me arrebató la llave del auto porque yo estaba arrancando, le digo, tengo mis hijos, solo me tengo que ir. Mi misión era auxiliar y seguir a mi casa. Me dice, quedas detenida porque te negas a dar los datos. Yo me la reí, le digo, si ya le di mis datos, le di los datos 2 veces a 2 policías. Me quita la llave y él se va, y ahí sí lo insulto. Yo lo filmo cuando me estaba maltratando, después ellos me filman, yo tengo filmada en el celular de uno de los policías. Ahí sí le digo, hijo de P, porque le dije, dame la llave, porque encima que quieren dejarlo morir, que yo actúo, dejo a mis hijos solos. Llamaron, me dirijo al subcomisario de Bower, que sé que es él, le digo, ¿usted está viendo lo que me están haciendo? Me dice, no, a cargo del operativo está ese oficial, que fue el último en llegar. Llamo al 101, le digo lo que me estaba pasando, que me habían arrebatado la llave, me dice, mando un jefe de ruta, que nunca llegó. De ahí llega el policial femenino, me pone las esposas y me deja 1 hora detenida en la camioneta frente a toda la gente que veía que yo había auxiliado. La gente preguntaba y manifestaba por qué. Como iba con una compañera, le dije, anotá datos, pedí testigos. Y me decían, mira, ahí están los que van a salir a tu favor. A ver, ¿quién quiere dar datos? Nadie. Nadie quería porque es gente analfabeta. Entonces me dice, y encima te estás comiendo esto por un delincuente. Cuando le digo, estás dejando a mis hijos solos en mi casa, le digo. Me dice, vas a empezar a pensar primero en tus hijos y a no meterte en esto. Eso te decía un policía. Un policía. Me trasladan a la unidad judicial 8. En la unidad judicial 8 llega la directora, porque teóricamente yo estaba dentro de la cobertura del horario de trabajo. Le manifiestan que quedaba detenida por obstrucción en el operativo. Yo mientras tanto seguía esposada. De ahí me trasladan a la unidad 21, paran en la mitad del camino y me dicen que no, por celular se manejaban, no por radio, que volví a la 8. Vuelvo a la 8, llamo a mi hermana, ella es abogada, pero es civilista, ella no hace penal. Mi hermana llega y dice que me trasladaban a Losada. Mi auto ya el policía lo había llevado a la unidad judicial y quedaba ahí. Me trasladan a Losada y mi hermana va detrás, en su auto, detrás de la camioneta, porque teóricamente me soltaban porque era un delito leve. Llego a Losada, me cambian la carátula, me ponen por resistimiento a la autoridad y me derivan a resistencia a la autoridad, me pintan los dedos, obviamente, sí. Y me mandan detenida a Altagracia. ¿Altagracia?